y además con la influencia materna, una familia muy conservadora en Puebla, con esos estilos de la educación del manual de Carreño, no sé si usted lo llegó a conocer, era una como guía del comportamiento, eran los papás que iban a la escuela y cuando el maestro le daba alguna queja de nosotros, era más bien un regaño de parte de la familia. La chancla ¿no? voladora La también. chancla voladora. No era como ahora, ¿no? Va Sí. uno y se queja y parece que uno recibe los maestros reciben agresión de los padres, ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces era muy distinto. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a forjar el valor. Ahora, en cuestión de la referencia paterna, yo creo que si mi padre en esas condiciones en las que vivíamos en Acapulco, hubiéramos mantenido la relación padre-hijo, tal vez no hubiéramos tenido un muy buen ejemplo. Doctor Ricardo Guerra, gracias por estar aquí entre llamadas. Bienvenido. ¿Cómo está? Lupita, muchas gracias, como siempre. Con un gusto y encantado de estar aquí con ustedes en su programa, hombre. ¿Ya listo para contestar todas las preguntas? Pues a lo mejor no tan listo, pero... ¿Qué aquí... cree? Que no me las va a contestar todas usted, para que esté más tranquilo. Ah, bueno. Lo van a hacer los contactos que tiene en su celular. Caray. Caray. Aquellas personas que lo conocen desde la infancia, la adolescencia. No sé si a lo mejor usted en la escuela tenía estrellita en la frente o se la oía. ¿Le parece bien? No. Sí, cómo no, Lupita, con mucho gusto. ¿Acepta el trato? Aceptado. Viene. Venga. ¿Quién nos puede hablar de su infancia? ¿Quién lo vio hacer travesuras? ¿Quién lo vio, no sé, crecer? ¿Alguien muy cercano a usted? Mi hermano Tony, mi hermano menor que tengo. ¿Sí? Sí. Vamos a marcarle a Tony. ¿Cómo no? ¿Quién es Tony? Aparte de su hermano. Tony ¿Cómo Guerra. Tony Guerra es mi hermano menor. Tiene nombre de artista. Tiene nombre de artista, pero es como un artista, ¿sabe? Es como un artista porque él canta muy bonito. ¿Usted también? Y un poquito, sí. Pues ahorita lo escuchamos. Ahorita que le platique. A ver, entonces le marcamos a Vamos a Tony, marcarle a Tony. y ponemos, ¿qué? ¿Un altavoz? Sí, por favor, Muy para bien. escucharlo. Porque nos va a contar ahí algunos secretitos bien guardados. Muy bien. ¿Dónde está él ahora? Bueno. En Puebla. Hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, aquí estoy en un programa que me invitó Lupita Tilano, aquí en León. Él está en Puebla. Él está en Saludos Puebla. hasta Puebla. Saludos hasta Buenos Puebla. días, Lupita. Buenos días, Lupita. Desde aquí, desde Puebla, claro. ¿Cómo está, Tony? Muy bien, gracias. ¿Qué cree? Que vamos a entrevistar a su hermano para conocer la parte humana, quién es él, fuera de cargos, fuera de todo eso. Y comenzamos por la infancia. Él quiso marcarle a usted porque dice que lo conoce muy bien. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo era Ricardo de niño? No decir todo, ¿eh? Sí, por favor. Creo que sí lo conozco, creo. Le han contado. No, pues, ¿qué puedo yo decir? Caray, mi hermano es mi hermano mayor. Cuando íbamos creciendo éramos 4 hermanos. Terminamos después siendo 5 en total, pero cuando íbamos creciendo, pues era mi hermano él, mi otro hermano, una hermana y yo. O sea, yo era el más chico por mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, no, hombre, pues él era, mi hermano me lleva como 6 años, de hecho. Y entonces, pues sí, era pues aprender mucho de él, admirarlo mucho, pues era el cabecita, era el líder de todos nosotros. Ajá. ¿Y cómo era su comportamiento? ¿Qué jugaba? ¿Qué le gustaba? Sé que le encanta ahora la ciencia, pero desde chiquito que hacía experimentos, casi quemaba la casa. No es cierto. ¿Qué hacía? ¿Sí? No, Lupita, por ahí va exactamente. Todavía recuerdo cuando era yo muy chiquito, pero sí recuerdo que él le pidió a los Reyes un juego de química, de esos que había, ¿no? Antes con los tubos de ensayo y todo eso, ¿no? Y uno que otro experimento, pues sí, sí son con nosotros. El típico volcán, ¿no? Que explotaba y todo esto, pero siempre pues nos quedamos todos así como que impresionados, ¿no? Por la
por la inteligencia, pero también por pues la manera de que él con paciencia nos explicaba, nos quería mostrar más o menos, sí, como dices, cosas de la ciencia, ¿no? Pero también del arte, Lupita, porque pues también nos enseñó muchas cosas en cuanto a la música, que ahorita seguro ya platicaremos de eso. Pero sí, era siempre como muy paciente y como un maestro, ¿no? Como que siempre tratando de enseñarnos qué hacer y cómo hacerlo. Y en la música no canta mal las rancheras, ¿o sí? Ni las rancheras y creo que ni las de reggaetón, creo que todas las canta bien, hombre. A ver, lo conoces perfecto. ¿Cuál es su preferida? Híjole, no, pues fíjate que nosotros nos criamos en una época donde todavía había mucha influencia, bueno, en nuestra familia personalmente, de los tríos románticos de aquellas épocas del romanticismo en México, ¿no? Entonces, mucha influencia de eso y de hecho terminamos haciendo un trío, él, mi otro hermano y yo, Lupita. Entonces éramos muy jóvenes, pero ya cantábamos los boleros típicos, Sabor a mí. Ah, esa es muy buena. Y si Sí, recordamos cómo no. esos momentos, échase un lado. No, me tenía que acompañar ahí, Tony, ¿no? A ver, Tony, de una vez. Ahorita sacamos las guitarras y armamos la bohemia. Ajá, aquí la armamos, ya se hizo. Sí, ¿Qué recuerdo le trae esa canción? No, mire, es que eso fue muy bonito porque era una época en la que había mucha, como todos los jóvenes, queremos hacer muchas cosas. Y yo me acuerdo muy bien que salíamos de la prepa, yo salía de la prepa, me iba a la casa a agarrar la guitarra y empezaba a tratar de imitar lo que hacían otros artistas. Entonces, pues ahí aprovechaba invitando a mis hermanos, oigan, vénganse, vamos a hacer esto. Y el trío famoso. Y sí, pegó muy bien, porque ese trío después se convirtió en un quinteto. Y bueno, llegamos hasta concursar en los famosos. En ese entonces había un concurso que se llamaba Valores Bacardí. Y que era un concurso muy, muy reputado a nivel nacional. Y fuimos a Veracruz a un concurso y nos fue muy bien. De hecho, nos querían contratar ahí, todo eso, con Tony, mi hermano y otros dos amigos que eran primos. Pero fue una época fabulosa, musical. Mi hermano Tony integró en ese entonces la rondalla, una rondalla que estaba ahí en Puebla que se llama Rondalla Volcanes, que también fue muy exitosa. Y bueno, nos dedicamos y ya casi a punto estuvimos de dedicarnos profesionalmente a eso. Bueno, lo hicimos profesionalmente un tiempo porque cobrábamos por lo que hacíamos, pero ya después cada quien decidimos escoger nuestras carreras y irnos a otras cosas. Decidió la ciencia en lugar de Sí, la sí, música. ¿Y cómo es o era la relación con sus papás? Fíjese que era una relación pues relativa porque en ese entonces mi madre separada, se separó de mi papá cuando éramos muy jóvenes y nosotros pues vivimos realmente con mi mamá. Entonces el hecho de vivir con ella y ella trabajando, pues la veíamos poco, ¿no? Digo, como lo que pasa ahora pero ahora con los dos papás, ¿no? Porque de cualquier manera no los ve uno a los niños y era algo complicado, pero también favorecía mucho la relación. Cuando mamá estaba con nosotros era muy cercana y la verdad es que siempre tuvimos mucha comprensión, mucho cariño, mucho amor. Y eso como que también nos formó en los valores porque siempre nos sentimos muy apapachados por mamá. Yo me acuerdo mucho que me decía mi madre, oye, este sábado, ¿qué vamos a hacer de comer? A veces hasta ver qué dice el Tony, porque yo ponía ahí, se me antoja un pescadito. Ah, bueno, vamos, la acompañamos al mercado y comíamos eso, ¿no? Entonces, sí había como que una consideración de mi madre hacia ¿El todos chiqueado? nosotros. Un poquito sí, la verdad. Sí. ¿Era el consent, Tony? ¿Tú qué nos Que le dices? diga Tony cuando los veo. No, totalmente consentidos. Dice, Yo me había acuerdo. esa consideración que se llama chiqueo. No, yo me acuerdo que por mucho tiempo pensé que nuestra casa era un restaurante, Lupita, porque no, es que mi mamá nos decía, ¿qué quieren desayunar? Y pues 4 personas con diferentes gustos, pues decíamos cada quien lo que queríamos. Y ahí teníamos a mi madre tratando de cocinar a cada uno lo que queríamos, ¿no? Y eso era durante un día de escuela, imagínate. Entonces, Siempre había buffet. Sí. sí, exactamente, era un rico buffet y sí, pues siempre tratamos de también considerarla a ella porque pues de hecho fue una de las razones que
consideramos con la música, por ejemplo, buscar obtener trabajo, ¿no? Porque pues para no cargarla tanto con todos los gastos que tenía que hacer con nosotros. Mi madre trabajó 2 trabajos por muchísimos años, Lupita. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues si nosotros trabajamos un poquito y nos ganamos nuestro dinerito, pues ya no tenemos que pedirle tanto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuánto cobraron la primera vez que ella fue así profesional? Híjole. Ay, Lupita, no me acuerdo. Mire, le voy a hacer comercial. No, ya creo que ya no existe. La primera vez fue algo bien interesante. Tony estaba con nosotros. Llegamos a dar una serenata que nos pidieron. Oiga, no me dan una serenata aquí a una. Ya habíamos dado muchas serenatas ese día y dijimos, bueno, pues íbamos. No cobrábamos. Era entonces una rondalla la que tenemos. Y se empezaron a ir varios de los amigos de la rondalla, entonces nos juntamos así poquitos, éramos como 5, precisamente el quinteto, y nos dice un muchacho, me dan un palomazo para mi novia, que bueno, llegamos a una vecindad así, pues de esas antiguas en Puebla, todo muy cerrado, y el cuate venía con una como gorra así muy cubierto, no se distinguía bien, pensamos, a lo mejor este cuate nos quiere hacer algo, ¿no? Bueno. Afortunadamente en ese entonces no había tanto problema de seguridad. Entramos a dar la serenata y cuando terminamos nos dice el muchacho, oigan, yo estoy tocando y trabajando en un restaurante muy prestigiado en ese entonces en Puebla, se llamaba Las Bodegas del Molino. Y si por ahí lo googlea va a ver que fue algo muy, muy interesante en esa época. Estoy hablando como del 84, 85. Y le dijimos, pues es que ¿de qué se trata? No, vengan, los invito. Fuimos. Y nos quedamos a trabajar ahí en ese restaurante por mucho tiempo. En ese entonces, digo, yo no me acuerdo exactamente, pero los salarios eran en miles de pesos, todavía estaban los 3 ceros, ¿no? Y yo creo que en ese entonces ganamos como 180,000 pesos de los antiguos. Quítele los 3, entonces era un poquito para la fecha, ¿no? Para un refresco, un café. Sí, sí. Pero los administradores de ese lugar les gustó mucho y nos dieron hasta un crédito para comprarnos guitarras, porque teníamos guitarritas pues de lo que podíamos ahí, pero después hicimos un grupo muy profesional, compramos guitarras muy buenas, de muy buena calidad, y hicimos ya este quinteto, que en ese entonces le llamamos Quinteto Remembranzas, ¿no, Bugui? Sí, así es, pero déjame interrumpirte un segundito, un paréntesis. Fíjate, Lupita, que cuando dice mi hermano que una de las cosas que siempre he aprendido de él es la humildad y la modestia, pero cuando dice él que compramos guitarras, realmente él se dio a la tarea de investigar qué tipo de madera podía una guitarra con la que podía sonar mejor, el tamaño de la caja de la guitarra, del mango, ¿verdad? Los que saben de las partes de la guitarra, todo eso, y las mandamos a hacer con un artesano aquí en Puebla que hacía guitarras muy, muy, muy bonitas. Y entonces él pues muy rápido dijo, compramos las guitarras, pero en realidad él se dio a la tarea de investigar todo eso. ¿Y todavía las conservan? La madera correcta. ¿O qué pasó con esas guitarras? Sí, de las 3 guitarras de nosotros, Tony, ¿tú conservas la tuya todavía? No, la mía tuvo un accidente muy feo, la mía. Se llamaba. Mi hermano Miguel, mi hermano medio, él sí la conserva. Y de hecho, eso lo hemos visto y sí es una guitarra preciosa. A mí me la robaron desafortunadamente, Lupita, porque yo cuando me fui a Francia a hacer el doctorado, me llevé la guitarra. Entonces hicimos un viaje ahí en Europa y llegando en Barcelona, ahí precisamente entre Barcelona y Francia, ahí me robaron el carro completo. Y ahí se llevaron todo, ¿no? Me regresaron después, como un mes después, los pasaportes, además, para que no perdiera yo mi identificación. Así es. Y bueno, ya nada más para cerrar. En bueno, que creo que actividad muy bonita de llevar serenatas y demás, ¿nunca tuvieron una experiencia en los que los hayan corrido? O sea, que llevaran serenata y los papás no estuvieran tan de acuerdo. En aquellos tiempos era diferente. A ver, Tony, acuérdame, hermano, yo sí. No. Fíjate que afortunadamente fuimos muy bendecidos, de verdad, con eso, porque pues honestamente, y digo, con la humildad y la modestia que aprendí de mi hermano mayor, digo que de verdad sonábamos muy, muy bien. Nuestras voces, igual los que saben de cómo funciona un trío, primera, segunda, tercera voz, requinto, guitarras, ¿verdad? Acompañamiento, todo eso de verdad que nos coordinamos y pudimos hacer una armonía, de verdad, no es por nada, pero muy bonita. Correcto. Entonces, pues,
A lo mejor a los papás no les gustaba que fuéramos a serenatear a sus hijas, pero cuando nos oían, y cuando nos oían, nos invitaban y empezaban a pedir canciones. Entonces, ¿a quién iban a conquistar? ¿A la hija o a los papás? Tony, si te dijera, si pudieras describir a tu hermano con una palabra, ¿cuál sería? Híjole, yo siento que sería devoción, Lupita, porque tiene una devoción para todo lo que hace profesionalmente, para nuestra familia. O sea, es muy detallista y no puede faltar en cada cumpleaños nuestro recibir alguna felicitación o incluso regalito de parte de él, imagínate. Entonces siempre, yo creo que devoción, pero pues así como que con una rayita así, y también bondad, ¿no? Lo bondadoso que siempre ha sido con todos nosotros. Uh-huh. No, hombre, ya hasta se me está cerrando la garganta un poquito acá. Porque lo queremos mucho, lo admiramos demasiado y siempre nos ha dado el mejor ejemplo como hermano mayor. Y hablo de verdad por todos mis hermanos, con muchísimo cariño. Si fuera el último mensaje que le puedes dirigir a tu hermano, ¿cuál sería? Ay, caray. ¿Qué preguntas, Lupita? ¿Sí estaban rudas? ¿Sí estaban rudas? Hablando de profundidades. Yo creo que el mensaje principal sería que no cambiara, pero ni un pelito de cómo es. Que siempre siguiera siendo como es, porque lo ha llevado, sus decisiones lo han llevado no solamente a unas alturas profesionalmente muy admirables, sino que al mismo tiempo lo han llevado a encontrar una tranquilidad, una paz, una satisfacción personal que creo que a muchísimas personas de verdad que les hace falta y van todos los días a trabajar a trabajos que no les gusta y viven con familias en las que no quieren estar. Realmente él ha tomado decisiones que lo han llevado a encontrar esa paz, esa felicidad, esa satisfacción personal, como digo, que de verdad es admirable y le libera la mente y el corazón para poder seguir siendo bondadoso e involucrarse en actividades muy, muy bonitas, ¿no? Que siempre hemos admirado de él. Entonces, Tony, que no cambie nunca y que siempre siga la felicidad, el camino de la felicidad. Tony, ¿algún día le llevaron serenata a tu hermano o no? A mi hermano, a él no le llevamos serenata. Oye, sí, y si le llevamos serenata, bueno, yo canto en do en donde nadie me escuche, porque canto muy feo. Pero estaría muy bien, qué buena idea. Pero a ver, échate una canción para tu hermano. Híjole, ¿cómo? Un pedacito. ¿Dónde está la guitarra? No la encuentro ahorita. Así, a capela. Sí, él te escucha. Un pedacito. Híjole. A ver, mira, una de las viejitas que siempre nos pidieron, ¿no? Esta de sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Algo así. ¡Eso! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! ¿Algún mensaje para su hermano? No, muchas gracias, hermanito querido. Gracias por todo lo que dices. La verdad es que sí es muy... yo te agradezco mucho el reconocimiento y las palabras que me das y pues me llenan de orgullo, de amor, de cariño y pues como siempre se lo he tenido a él también y a mis otros hermanos y muy agradecido con la vida de tener esta familia que tengo, mis hermanos, mi madre, que es algo maravilloso y que también nos da la vida, de la oportunidad de poder hacer cosas por los demás, Lupita. Entonces pues ahí está un poco tal vez el resultado con Tony. Perfecto. Tony, muchas gracias. Abrazo. No, al contrario. Gracias, hermano. Te quiero mucho igualmente y ya sabes que nos estamos viendo pronto. Lupita, muchas gracias por la invitación, por la entrevista, ¿verdad? Y incluirme en este tributo a este gran hombre. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Abrazo. Nos vemos. Abrazos. Bye. ¿Y su mamá todavía vive, doctor? Sí, Lupita. Sí, afortunadamente todavía vive. Tiene 83 años.
83 años, y está muy bien, fíjese. Tuvimos algún problema un día, problema cardíaco que tuvo, pero todo muy bien, se pudo solucionar y está muy activa. Siempre ha sido muy activa mi madre, siempre como trabajó mucho desde muy joven, pues por lo mismo de la responsabilidad de los hijos. Se dedicó a mucho trabajo. Como dice Tony, tenía 2 trabajos de los que conocíamos porque hacía miles de cosas. Y siempre estamos muy agradecidos con ella porque la verdad es que sí nos dio pues una vida educada, muchos valores en la familia y pues aprendimos mucho de ella, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios todavía la tenemos en vida. Ajá, ¿y su papá? No, mi padre, como le digo, se separó de mi mamá y él se fue a vivir a Tijuana con su familia. En ese entonces, mi padre, fíjese que era Ay, Lupita, muchas gracias. Es que ese Tony ya casi me hizo llorar. Perdón, ¿eh? Fíjese que mi padre lo que ocurrió fue que él era un músico muy exitoso. A lo mejor de ahí traemos el tema de la música, porque en ese entonces él tocaba con un grupo en Acapulco y se hizo muy famoso ese grupo también, pero eran las épocas de los 60s. Una época en la que en México empezaba a despegar el famoso Acapulco de las estrellas, de los artistas que venían de Estados Unidos. Y entonces se volvió un lugar muy difícil, muy complejo para vivir ahí, y sobre todo en ese medio artístico, mucho alcohol y ese tipo de cosas. Y eso hizo la ruptura entre mi madre y mi padre. Se fue a Tijuana y ahí vive actualmente. Todavía él está allá y pues tenemos ocasión de vez en cuando de hablarnos, algo así, muy alejado, pero bien, todavía él también está en vida. ¿Hizo falta papá en casa? Fíjese que yo creo que sí y no. Le voy a decir por qué. Tal vez sí, porque siempre la figura paterna es importante por la referencia que uno puede tener. Pero yo creo que también depende mucho del grado de madurez que uno pueda adquirir desde muy joven. En el caso de nosotros, todos tuvimos que madurar muy rápido por la misma necesidad de tener que hacer las cosas bien y con lo que le digo de estar en la casa de mi madre y además con la influencia materna. Una familia muy conservadora en Puebla, con esos estilos de la educación del manual de Carreño, no sé si usted lo llegó a conocer, era una como guía del comportamiento, eran los papás que iban a la escuela y cuando el maestro le daba alguna queja de nosotros, era más bien un regaño de parte de la familia. La chancla voladora. La también. chancla voladora, no era como ahora, ¿no? Va Sí. uno y se queja y parece que uno recibe los maestros reciben agresión de los padres, ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces era muy distinto. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a forjar el valor. Ahora, en cuestión de la referencia paterna, yo creo que si mi padre en esas condiciones en las que vivíamos en Acapulco, hubiéramos mantenido la relación padre-hijo, tal vez no hubiéramos tenido un muy buen ejemplo como padre. Digo, por la situación que se daba, ¿no? Que pues, era una persona muy desobligada, alcohólica, etcétera. Entonces, eso, y lo digo con toda la tranquilidad y con toda la madurez, porque también no es tan fácil hablar así, expresarse así de sus padres, pero lo digo ya ahora ya yo como siendo ya pues otra persona adulta, padre, que tengo hijos y que tengo nietas, ¿no? Ya lo puedo ver y lo puedo decir. Tal vez en ese momento no podría haberlo percibido de la misma manera, sino como una simple falta o ausencia de papá. Pero a final de cuentas, ya viendo las cosas, creo que no fue tan desastroso, por decirlo así, porque a lo mejor indispensable, necesario, sí, pero no desastroso el hecho de haber convivido con una figura paterna en esas condiciones, en ese momento. Entonces usted nació en Puebla. Sí. Se fueron a vivir a Acapulco. Acapulco cuando yo tenía unos cuantos meses, hasta los 7 años. Y ahí fue una vida, para mí era una vida maravillosa, Lupita, porque era estar en Acapulco apenas iba al kinder, luego a la escuela primaria, apenas empecé la primaria ahí en Acapulco, y pues vivíamos evidentemente al cuidado de la madre, pero pues, vivíamos muy cerca de la playa.
Entonces era estar en casa, íbamos a la playa, regresamos. Había inundaciones en ese entonces en Acapulco. Me acuerdo muy bien, siempre se ha inundado Acapulco. Y cuando se inundaba, salíamos a las inundaciones a jugar con la lluvia y todo, con todo el riesgo, ¿no? O sea, de esos niños que no les importa mucho. Arriba teníamos un árbol de mangos, íbamos a comer mango verde. A cada rato nos enfermamos del estómago por comer mango verde, ¿no? ¿Qué hace? Pero era esa travesura de aprender, de investigar y de la inquietud de hacer algo, ¿no? Entonces, sí fue algo muy bonito. Nos regresamos a Puebla y pues ya ahí fue cuando se separaron mis padres y empezamos entonces a tener una vida mucho más estructurada, estricta, rigurosa de educación y todo. Pero digo, a final de cuentas creo que fue bueno. Por ejemplo, la religión en Puebla pues, creo que algo pasa similar en León. Éramos mi abuela de que nos llevaba el domingo a misa sin faltar, ¿no? Ese tipo de cosas. Hasta que mi mamá le dijo, oye, ¿por qué nos levantan temprano el domingo? Llévalos a misa más tarde. No tienen que ir a misa. Ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, pues sobrevivimos a todo eso, Lupita. Ajá. Y yo lo veo que es muy serio usted y demás, pero de niño era traviesillo o no. Sí, un poquito. ¿Alguna travesura que se acuerda? Sí. Fíjese que me acuerdo mucho que nos gustaba subir, íbamos a la casa de mi abuela, que vivía muy cerquita. ¿Cómo era? Era una casa, pues, no, era una casa sencilla, de una estructura que yo la veía enorme, pero últimamente que fui, era una casa de 8 metros de ancho, como por 20, 21 de largo. Largas, de esas ¿no? largas, ¿no? El pasillo, con un pasillo muy largo. Que en la noche, ¡ay, tenebroso! Bueno, siempre teníamos ese miedo, porque ahí además dicen que había había habido un cementerio y escuchábamos siempre ruidos muy raros y cosas extrañas que pasaban. Y sí pasaban, de verdad sí pasaban. Sí, suele. Pero en ese pasillo al largo que usted dice, había macetas de mi abuela y nos poníamos a jugar fútbol en ese pasillo. Entonces, tiro por viaje le rompíamos una maceta. ¿Y cómo les iba? Oiga, con esos tepalcates, porque así le dicen al barro, en Puebla, al barro roto, tepalcate. Con esos tepalcates te voy a romper la cabeza. Ay, ahorita perdón. Entonces siempre se quejaba de que hacíamos ese tipo de cosas. Y luego subíamos, por ejemplo, había una barda muy alta, ya en la azotea, en la parte alta, y de ahí estábamos aventando globitos con agua a los transeúntes. No, sí, eras travieso. Un poquito. Pero nada así digamos, de buscar algo, de lastimar o de molestar a alguien, ¿no? ¿Y los Reyes Magos sí llegaban o les faltaba el Google? No, fíjese que la ubicación de repente. Fíjese que eso es bien interesante. Porque yo me acuerdo que nunca nos faltaron los Reyes. Lo decía Tony. Yo pedí un día a los Reyes el juego de química y llegó. Pero cuando yo salí de sexto de primaria, o mejor dicho, estaba yo en sexto de primaria, mi mamá me dijo un día, oye, quiero que me acompañes. Ya sabe que siempre los niños hablan. Quiero que me acompañes para que conozcas a los Reyes. Y le dije, sí, pues yo estaba enterado. Yo la verdad sí creía, tengo que decirle, sí creía en los Reyes desde muy chico. Ajá. Y sigo creyendo en los Reyes. Sí, porque nos están viendo los niños. Los niños, sí. Y la verdad que a veces la pregunta es esa, ¿por qué los Reyes Magos no llegan o traen lo que les da la gana? Pero pues así de repente. Fíjese que yo cuando me Reyes dijo Magos. eso mi mamá, salí con ella y fuimos a ver unas caravanas grandes que iban los papás a ver a los Reyes. Y sí, ahí había los Reyes con muchos juguetes que se vendían por todos lados. Y ahí me di cuenta de la importancia de la tradición de los Reyes Magos. Y fue algo muy bonito. No me decepcionó, fíjese. Todo lo contrario. Porque a veces dicen, ya sabía, o ese tipo de cosas. Pero no me decepcionó. Me gustó mucho ver cómo los padres pueden prevalecer una tradición tan interesante y tan importante que no es en todo el mundo, porque en otros lugares no es tanto así, pero que aquí en México la hemos mantenido y es algo bien bonito. Me gusta mucho. Y a veces los papás podemos ayudarles a los Reyes cuando no lleguen, ¿verdad? Así es. Oiga, Doc, y en ese juego, decía Tony, que de repente ya sea usted sus travesuras, nunca quemó la casa, ¿no es cierto? No, eso sí no. ¿De dónde viene el amor por la ciencia? Fíjese que es más bien la curiosidad. Siempre fui muy curioso y hacía cada cosa que a veces no me iba tan bien. ¿Cómo qué? Mire, ahí le va. Una vez mi padre me regaló un órgano en Acapulco, estábamos en Acapulco, un organito de esos pequeños eléctricos. Era de pilas.
Entonces a mí se me ocurre la idea, ya no había pilas, eran esas pilas grandotas y necesitaba 3 o 6 pilas, no me acuerdo, era una cosa impresionante de pilas que necesitaba. Yo dije, bueno, pero a ver, si yo conecto aquí un foco y ese foco tiene 2 polos para que encienda, pues si yo le pongo esos 2 polos al organito, pues va a funcionar, ¿no? Entonces lo pongo, pero nunca entendí, en ese entonces, pues tenía yo 6, 7 años, no entendía la diferencia entre corriente directa y corriente alterna, ¿no? Entonces conecté el organito y empezó a salir humo. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no toca? Entonces conecté y lo eché a perder, evidentemente, ¿no? Antes no pasó otra cosa. Antes no pasó otra cosa, sí hubiera podido explotar Ajá. ahí, ¿no? Pero ese tipo de cosas, que es esa curiosidad la que a mí me hacía hacer muchas cosas. Y siempre, por ejemplo, a mí no se me cierra el mundo para algo hasta de fontanería o algo. Digo, ya no lo hago tanto a veces por la cuestión de las actividades, pero no tengo, siempre le he buscado cómo hacer. Y cuando ya de plano lo veo muy especializado, digo, no, ahí ya no me meto, ¿no? Corriente alterna y corriente Sí, directa. directa. No más. Oye, Doc, ¿y qué estudiaste? Ingeniería química. Estudié ingeniería química, Lupita, y eso lo hice en Puebla. Por eso mismo, porque yo me acuerdo que en la prepa nos decía la orientadora vocacional, oigan, pues vamos a empezar los cursos de orientación vocacional. Nos llevó a ver muchas actividades, a ver con cuál nos identificábamos más. Yo al final acabé diciendo que era más bien como desorientación vocacional. ¿Por qué? Porque me decía, es que bueno, tú puedes trabajar aquí, puedes ser maestro, puedes ser un abogado, puedes estar en medicina porque te gusta la biología, puedes estar en química, te gustan las matemáticas, puedes ser un profesor de matemáticas. Todo eso a final de cuentas como que lo acabé haciendo. La medicina no, pero lo demás sí. Porque di clases de matemáticas en secundaria, en preparatoria, en la carrera, en la maestría, y en el doctorado di clases ya obviamente de la especialidad. Dame clases que me andan haciendo falta. Con mucho gusto, Lupita, encantado. No, la que guste, mate y todo. Y no, hasta regularicé niños y todo eso, Muy ¿no? bien, anotado ahí. Y de verdad que, digo, todas esas cosas de la ingeniería química, y además estoy fascinado con mi carrera. Yo siempre he dicho, y no porque yo soy ingeniero químico, pero si un estudiante quiere realmente, que esté orientado más hacia la parte de ciencias, tecnología, ingeniería, estudiar ingeniería química es una excelente plataforma para ir después a donde quiera ir. Yo desde la ingeniería química que hice pues más la parte de petróleo, en ese entonces era muy de boga, casi todo ingeniero químico que salía se iba a trabajar a Pemex, pero yo no, yo seguí haciendo una maestría y luego me fui al doctorado a trabajar en temas ambientales, que eran fenómenos de ingeniería química aplicados al petróleo en ese entonces, pero después los apliqué en tratamiento de agua. Entonces, esa perspectiva que da tener muy buena y sólida formación en matemáticas, en química, en física, en ciencias naturales. Y claro, por ejemplo, la historia me encanta. Me gusta mucho la historia de México particularmente, la historia universal y todo eso, pero es como que un poquito ya la curiosidad de leer, de aprender otras cosas, ¿no? Ajá. ¿Y eras de 10? Sí, ¿O mazo? Lupita, no, sí era de 10, un poco obligado, pero además yo no sentía que me costaba trabajo la escuela. Yo me acuerdo, al principio en la primaria y en la secundaria yo sí era un poco burrito, hay que decirlo. La verdad, o sea, burrito en el sentido de que era malo, de que era mal estudiante. Ajá. Y me costaba trabajo, no lo entendía, me sentía como dormido, no me gustaba. Pero cuando entré a la prepa, el primer año, y vi el esfuerzo que hizo, porque era una prepa privada, allá, el Instituto Mexicano Madero en Puebla, y mi madre pagó el primer año de prepa y me di cuenta lo que significaba hacer esos pagos. Dije, no, yo no puedo estar así. Entonces solicitamos una beca. Esta preparatoria tenía ¿cómo se llama esto? La relación con la UNAM. Estaba incorporada a la UNAM y nos había posibilidad de obtener una beca al 100%, pero la condición era esa, sacar arriba de 9, 9.5, 10. Era y el primer año de prepa salí con 10 de promedio. 10 de promedio de todas las materias. En el segundo año de prepa saqué 9.7 y en el tercer año el promedio de todas fue casi 10, 9.80 y tantos. Y no es que yo haya sido un matadito estudiando.
Se me hace que sí, Doc. No, fíjate, ¿No? Lupita, que no. Y te voy a decir por qué. Porque yo entraba a las clases y con eso ya tenía. Entonces, oigan, hagan esta tarea, y ya me ponía a hacer. Había una materia que se llamaba historia en la prepa. Y el profesor, esa es una anécdota que es importante que te la platique. El profesor era un señor ya muy adulto, muy grande, un señor viejito, enojón, el profe Porras, el maestro Armando Porras, Porritas le decíamos. Y nos daba los temas de lo que veíamos, la batalla del 5 de mayo, todo esto. Y en el examen decía, bueno, a ver, esta fila va a ser la Revolución Mexicana, esta fila va a hablar Frío Díaz, esta día va a hablar así, ¿no? Y yo me aprendía todos los temas y escribía todo lo que había aprendido. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me entero años después que todos mis amigos escribían todos los temas en 5 o 4 páginas, los llevaban abajo y cuando el profesor les decía que ellos nada más sacaban su carpeta y ponían las hojas de lo que ya habían escrito, de los tramposos, todos. Es que tú eras un bruto, ¿por qué? Pues ¿por qué escribía? Porque para mí ese era el examen. O sea, yo tenía que aprenderme todo para que cuando me preguntara el profe, yo le iba a contestar, ¿no? Y siempre saqué 8.5, 8.7, a lo mejor cuando me fue muy bien un 9 en esa materia. Todos mis amigos sacaban 10. Ay, ya sabemos por qué. Pero ya sabemos por qué. ¿Algún contacto que tenga en su celular, Doc? ¿Algún maestro, algún compañero de la escuela? De la escuela de ese entonces, Lupita, sí tengo muchos. ¿Quién podría ser? Tal vez Fernando, un amigo de la carrera Fernando Luján, un muy buen amigo que... Vamos a marcarle. A ver Fernando, si está. A ver si está. Es que ¿sabe cómo me lo imagino? Doc? Como ahora en estos tiempos, como la morra de los plumones, que traen un montón así de cosas, ¿no? De colores y que sus tareas así bien, así más o menos, bien estructurada su libreta. A ver si lo encontramos al Fer, porque él vive en Chihuahua. Ajá. Él vive allá y ya está retirado. ¿Estudiaron juntos en dónde? En Puebla, la carrera de Ingeniería Química. A ver si lo encontramos. ¿Y hace cuánto que no ve? Bueno, Fer. ¿Qué onda, Mirisha? ¿Cómo estás? Ay, qué gusto oírte. Canijo, oye, mira, estoy aquí en una entrevista de tele y me pidieron hablar contigo, mano, porque pues, necesitan saber algo que tú les digas de mí. A ver, aquí te pongo a Lupita Tilano, la entrevistadora. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita. Ya te pusiste serio, Fer. Sí, que ay, carajo, hasta la piel se me puso chinita. Le voy a subir un poquito más aquí para escucharte mejor. Oye, Fer, una preguntota. Estamos haciendo una entrevista con el doctor Ricardo, pero para conocerlo desde la parte humana. Le preguntaba yo que si cómo era en la escuela, ya nos comentó él, pero tú qué nos puedes decir, si era como de estrellita, si era muy aplicado. Le ponía el ejemplo yo de ahora, así como lo que dicen en TikTok y esas cosas, que la morra de los plumones, así las tareas bien estructuradas. ¿Así era más o menos Ricardo en aquellos tiempos? Sí, no, ¿Ves? sí nos ganaba. Pero llegó con nosotros después, un poco después de que de un grupo de amigos, muy amigos, que nos hicimos en la escuela, que nos ayudábamos entre nosotros. De hecho, Ricardo y yo hicimos la tesis juntos y al final él fue prácticamente el que se aventó todo el texto y todo lo importante. Yo me metí mucho en lo técnico, pero él para la redacción, para todo, hasta la encuadernó ya. Todo. Entonces sí, Fue algo impresionante, en serio. Era matadito. ¿Qué? Era matado. ¿Así? No dejaba dedos sobre el renglón y vámonos y sígale y esto. Y gracias a él, yo digo que yo me pude titular muy bien. No, nos ayudó un chorro. La verdad, él venía de otra universidad y traía más aprendizaje que nosotros y no, pues nos ayudó a mí en lo personal
me ayudó, pero éramos un grupo. Y el canijo lideró el grupo. Muy bueno. No, el líder era Fernando. El líder era Fernando. Tú eras el líder, Fer, acuérdate. Yo lideraba en el desmoder. Pero ya en lo demás, pues sí, porque además yo trabajaba y ya traía experiencia desde el trabajo, ¿no? Que también era de química. Pero pues en ese lado, pues yo tenía una ventaja, pero como que todos hicimos un equipo y todos Muy padre. aportábamos algo importante, ¿no? Sí. Así Cada uno siempre fue. su esencia. Sí. ¿Y cómo es como amigo, Fer? ¿Cómo es Ricardo? No. Mira, nos invitó, yo lo invité la primera vez aquí. Bueno, nos hacemos reuniones cada determinado tiempo, a veces pasan 2 años, a veces menos, y hacemos reuniones entre los amigos que salimos de la universidad. Él se fue mucho tiempo allá, anduvo en Francia, pero cuando regresó empezamos unas reuniones muy bonitas, como antes, cuando en nuestros tiempos de estudiantes, ¿verdad? De bohemia, de sacar todos muy suave. Allá no había sed de la peligrosa ni nada, ¿verdad? No, Eran bien portados. Bueno, Y aparte nos han contado. Iban los hermanos. Él se ganaba la vida con los hermanos en un grupo que tocaban en el mejor restaurante de Puebla. Era o sea, un restaurante muy fino. Entonces, no, es excelente músico aparte pero de lo demás, olvídate, era muy, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad que un gran amigo. Es que dejó la guitarra por la ciencia, querido Fer. Oye, Pues no creo que la haya dejado, yo creo que pues hoy no la trajo. Para la otra, Lupita. A ver, Doc, aviéntate una. No, para la otra. Ya ves, no quiere, Fer. Como dicen, se fresea. Y vinieron aquí a Chihuahua, nos fuimos a la sierra y todo, ¿verdad? 5 de ellos, y él vino con todos sus compromisos. Y luego le tocó recibirnos a nosotros ahí, yo con él, no hombre, digo, pareces gobernadora. Hazme la buena, Fer, ¿no? Y sigue allí, la verdad que tiene tantos años de experiencia en eso y por algo sigue como director. Así es. ¿Pero qué crees, Fer? Que no vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de sus secretos, no es cierto. Oye, Fer. Los secretos pues imagínate crear toda una familia tocando todo eso y aparte, hombre, nuestras reuniones de bohemia eran bien bonitas. Fabulosas. De hecho, vivíamos en la misma colonia y allí nos brincamos de un lado a otro, de una casa a la otra. Una vez llevó un guitarrista español, nos dejó con la boca abierta. Entonces, ¿Cuál canción te gustaba que cantara Ricardo? Todas eran muchas. bohemias. Más bien, él, como toca el requinto, pocos. Era lo hasta no ver, no creer, Fer. Como no se lo trajo, lo vamos a dejar ahí pendiente. Pero ya la otra, Lupita, vas a ver. Esa es su tarea, si no, no pasa el examen. Ya él sabrá dónde se coloca. Así es, Fer. Por último, un mensaje para Ricardo. Que sea ese mensaje del corazón. No sé cuánto tiempo tengan que no se ven, pero sabemos que la vida es de momentos. ¿Cómo te gustaría que te recordara, Ricardo, si te vas tú primero? Y ahorita que nos dé un mensaje también el doctor. ¿Qué pasa? ¿Cómo le gustaría a él que lo recordaras el día que él no esté? ¿Te parece? Empezamos contigo. Él te escucha. Madre mía. Está difícil, Fer. La verdad, como el gran hermano que es, de hecho, entre nosotros nos decimos mis hermanos, y fueron mi familia cuando yo estuve allá, porque mi familia, toda la familia de sangre estaba aquí, pero mi familia de muchos años fue
Uno de ellos fue Ricardo. Conocí sus hermanos, conocí, la verdad, en esencia, todos nosotros teníamos una amistad de hermanos. Esta de que desinteresadamente nos ayudábamos, unos tenían más, otros menos, no importaba ahí lo que tenía cada quien, sino aportar tanto para la escuela, para poder salir, aportar todo. Digo, éramos familia, prácticamente así, y quiero que así me recuerde, y yo así lo recuerdo mucho. Y otros 5 o 6 hermanos más que tengo de la universidad, la verdad. Perfecto. Muchas gracias, mi Fer, muchas gracias. Te quiero mucho, mi hermano. Tú sabes cómo te quiero y bueno, al grado que pues ahorita tuve la confianza de hablarte y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada también. Y por supuesto que recordándote siempre como el gran hermano pues mayor, porque tú siempre nos guiaste en muchas cosas ya en Puebla, en cosas de todo, de aprendizaje, de tranquilidad y pues así es como te recuerdo, mi Fer, con mucho amor y con mucho cariño. La verdad, igual, un gran abrazo, un gran hermano y muy inteligente. Gracias, Fer. Abrazo. Dándole el abrazo. Abrazo a todo, mi Fer. Gracias, bye. Un abrazo, canijo, te quiero mucho. Yo también, bye. Doc, nos quedan como 5 minutos Sí, para Lupita, irnos. adelante, dime. Si fuera la última llamada que pudiera hacer en su vida, Sí, estoy muy dramática, ya lo sé. sí. ¿A quién se la haría? Ay, caray. Yo creo que la última llamada, bueno, pues uno quisiera hablar a toda la familia, con toda la familia. Digo, no esperaría una sola persona. A mí me gustaría hablar a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mis nietas. Digo, y que estuviera mi madre, mis hermanos. Digo, no es posible hacerlo con todos. Yo, ¿sabe qué haría, Tupita, tal vez? Dejaría una llamada grabada para todos. Aquí está el teléfono. Vamos a dejarla grabada. Órale. Aquí tiene. Ay, Lupita, ahora sí que ya, ¿eh? Yo digo, si está la tecnología, pues no lo imagine, hágalo. A ver, vamos a una Sí. de voz, a una ¿Tienen nueva grabación. grupo familiar? Sí, tengo un grupo, tengo un grupo, no de todos. Hay un grupo que se llama La Gran Familia, por ejemplo, donde estoy yo, pero nada más están los tíos y mi madre. Otra donde está mi madre y mis hermanos. Bueno, uno de voz y ya lo compartimos. Órale, voy a ¿Me grabar parece? aquí en una grabación de voz y luego ya vemos, ¿sí, Lupita? Sí. A ver, ¿y qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que yo quisiera? Imaginado que es la última llamada que tienes en la vida y que cómo te gustaría que te recordaran. No sé si a lo mejor sea también de gratitud. Y pues sí, al final del día la vida es de momentos. Salimos de casa y no sabes si regresas. Sí. Te duermes y no sabes si despiertas. Sí. Si fuese la última, que yo creo que todos los días lo deberíamos tener presente, Sí. ¿qué les dirías? Sí, y precisamente hoy estaba pensando en algo así, fíjate. Hoy digo, siempre piensa uno, pero a lo mejor hoy algo diferente, pues sí, una nueva grabación. Ok, a ver, entonces... Viene, Doc. A ver, vamos, entonces... ¿Qué es lo que yo diría a... No, perdóname, es que estoy grabando sobre otra. Necesito... No te pongas nervioso, Doc. escribir una nueva. No, es que necesito estoy de escribir- chismes yo. A ver. Es que necesito escribir una nota nueva aquí Ajá. porque todas esas son todas las Tenemos grabaciones. 4 minutos. Sí. Nota nueva. A ver, acá tengo yo el mío. A ver, Lupita. Y si no es, te que, la paso. es que acabo de grabar, ayer estuve Ajá. grabando algunas, pero... A ver, A ver, ahí va, Doc. venga. Vamos a grabar en el de Lulu, ¿te parece? Ah, caray. En el WhatsApp. ¿Y ahí se lo mandas? Sí, cómo no. ¿Te parece bien? Sí. O buscamos el de nota de voz. Nota Ahí de ya voz, no te sí. dio. Porque nos quedan ya algunos minutitos. Mientras, para 3 concluir. minutos. Sí. Ajá. Mientras, Doc, vámonos a las preguntas rápidas. Mientras aquí abrimos la de voz. Sí. Comida favorita, Doc. Comida favorita, Ajá. yo creo que los chiles en nogada.
¿Por qué? Porque ¿Por soy Puebla? sí. ¿El mole? El mole poquito, sí me gusta también, pero me gusta Ajá. más los chiles en nogada. Y la otra que me encanta mucho son las tortas de carne. Las tortas de carne deshebrada. Oh, qué rico. ¿Música favorita? Música favorita, jazz, bossa nova y tríos. Soy muy melómano, me gusta mucho toda la música, pero sí me enfoco más en esas tres. ¿Libro que te haya marcado? Libro, pues casi toda la colección de Saramago. Me gusta mucho cómo escribe José Saramago, pero hay una que se llama en particular Las intermitencias de la muerte. ¿Por qué? Precisamente porque es donde hace ver a uno lo que es como persona y lo que puede no ser ya no estando. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz, Lupita. Muy feliz, todos los días me levanto con muchísimas ganas, soy muy feliz. Me gusta mucho lo que hago. Digo que siempre que lo que hago es una bendición, tener un trabajo así y que además nos paguen por lo que estamos haciendo, porque hace uno lo que le gusta. Claro. Y la verdad, eso me motiva mucho, me levanto siempre con muchas ganas para ir al trabajo y soy feliz. Doc, aquí tengo ya. Venga. Yo lo que diría para toda la familia, si esta fuera la última oportunidad de hablar, es que soy muy feliz, he sido muy feliz con la vida, con todas las personas que me rodean. He aprendido mucho de mucha gente y he estado muy agradecido también con todas las personas cercanas a mí y a veces hasta algunas que no conoce, que no se conocen, a veces personas que están lejos de uno, pero que al mismo tiempo son muy cercanas. Y estaría muy agradecido por tener a todas estas personas cerca de mí y que ojalá me recordaran como alguien que quiso mucho a todas las personas con las que estuvo conviviendo, que aprecié mucho, que aprendí mucho de todas las personas, y particularmente a los hijos, a las nietas, pues que sigan una vida feliz, que no se concrete nada más a los estereotipos y que aprendan de todo el mundo con mucho respeto, con muchos valores y con mucho cariño y mucho amor. ¿Los amas? Sí, los amo mucho. Sí. Va. Reto cumplido. Ahorita te Gracias. la mando, Doc. Gracias, Lupita, muchas gracias. Nos queda mira un qué bárbara. minuto Sí, para qué bárbara. irnos. Sí, venga. Doc, filosofía de vida, ¿cuál es? Para mí la filosofía de vida, Lupita, empieza con el amor, el cariño y el respeto a las personas. Ajá. Me gusta ser muy respetuoso de la gente. Me gusta también, a veces no exijo el respeto, pero a veces no es necesario exigirlo. No es necesario gritar para tener voz. No, yo creo que con una muy buena comunicación se puede lograr, pero soy muy estoico también. Me gusta hacer las cosas, la par de las cosas. Para mí siempre hay un mañana, lo que pasó hoy se acabó hoy, mañana es otra cosa. No soy rencoroso. A veces me dicen, es que a ti no te dolió. Puede ser, pero no soy rencoroso. Me gusta ver a la gente y volverla a recibir, y si algo pasó, pues tratar de limpiar y limar asperezas y seguir adelante. Soy siempre muy echado para adelante, y eso sí me caracteriza en la cuestión, pues como ya lo dijeron, me gusta mucho la responsabilidad, el cumplimiento, pero al mismo tiempo disfrutarlo, no hacerlo como una obligación y porque si no, no. Y pues definitivamente agradecido, muy agradecido. Y yo también agradecida Muchas porque gracias, estés Lupita. aquí, Doc, y ya nos ponemos de acuerdo para las clases de mate. Encantado, Lupita. Muchas Gracias, a ti. doctor. Gracias por la Gracias por estar entrevista. entre llamadas y qué bonito conocerte. Muchas gracias.